21 Televisión visita al Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, para hacer un balance de lo que fue el año 2019 y para hablar de los temas de lucha contra la corrupción y también avance en grandes proyectos de infraestructura, tema que está trabajando muy cercanamente la Contraloría. Señor Contralor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por esta entrevista. Quisiera Un placer. empezar con el decreto de urgencia 08-2019. Es un decreto que se promulgó ya y que tiene por objeto dinamizar obras públicas en total por un valor de más de 16.000 millones de soles. Grandes proyectos de infraestructura. Se esperaba que esta medida ya comience a surtir efectos a inicios del 2020. ¿Cuál es el estado de avance respecto de la aplicación de este decreto de urgencia? Bueno, efectivamente, tal como tú lo refieres, producto de una serie de nuestros viajes de supervisión y las audiencias públicas que convocamos en todas las provincias, siempre hemos recibido la gran preocupación de la ciudadanía respecto a que además de los problemas de corrupción y conducta funcional, hay pues muchísimas obras paralizadas. Es por eso que se hablaba alrededor de a nivel nacional de más de 6.000 obras paralizadas, ¿no? Sin embargo, esa iniciativa legislativa que propusimos, que no salió en el Congreso de la República, fue retomada por el Poder Ejecutivo y en este interregno salió el decreto de urgencia 008, ¿no? Pero ese decreto se concentró únicamente en las obras bajo la ley de contrataciones, en las obras por contrata, cuando la gran mayoría de las obras a nivel subnacional, sobre todo las obras pequeñas que podrían dinamizar la actividad local, están bajo administración directa. Es por eso que hemos enviado un segundo proyecto de decreto de urgencia al Poder Ejecutivo, ¿no?, para ampliar la implementación de este nuevo marco normativo que permitía destrabar todas esas situaciones, incluso en aquellas obras que estaban en arbitraje, en conflictos judiciales, etcétera. Pero lamentablemente eso todavía no ha salido. Esperamos que ese sea uno de los temas de conversación en estas reuniones de trabajo que vamos a tener con las nuevas bancadas, ¿no?, que estamos desarrollando durante estas semanas. Porque consideramos muy importante de que el nuevo Congreso pueda discutir y aprobar esta iniciativa legislativa para poder también que las obras por administración directa se puedan incluir en este nuevo mecanismo. Dicho esto, a la fecha, de acuerdo al protocolo y al programa de trabajo que el propio decreto de urgencia establecía y a las coordinaciones que se han hecho con el Ministerio de Economía y Finanzas, son 224 las obras, y te podemos dar el listado a nivel nacional, por un valor de más de 2.000 millones de soles que estarían ya entrando en un proceso franco de reactivación en el transcurso de las próximas semanas, producto de que ya hasta el 31 de diciembre, que ya concluyó, tenían plazo las entidades para poder armar todos sus inventarios, priorizar cuáles van a ser estas obras, etcétera. Pero además ha salido un decreto de urgencia recientemente que amplía el plazo hasta el 28 de febrero. Con lo cual esperamos que en este segundo trimestre del año muchas de estas obras ya empiecen a reactivarse y puedan entrar en operación lo más pronto posible. ¿Y cuál es el tratamiento diferenciado que se va a tener con estas obras y que permite este decreto de urgencia? Entiendo que tiene que ver con el control concurrente. Si podría darnos más detalles. Efectivamente. O sea, lo que hace este decreto de urgencia crea un marco legal excepcional para que obras que están paralizadas durante hace mucho tiempo, que no tienen la información y que incluso algunas de ellas están en conflicto, por ejemplo en arbitraje, la entidad pueda recuperar el control de la obra y a través de un procedimiento célere decidir cómo va a continuar su ejecución. O con los mismos contratistas que han sido con los quienes están discutiendo en el arbitraje o en el juicio, en el proceso judicial, o con nuevos, ¿no?, estableciendo un mecanismo que ampara la decisión del ejecutor de poder recuperar el control de la obra. Pero esa flexibilización, digamos, en materia de normas de contratación, normas presupuestarias, etcétera, pues va de la mano con la implementación del control concurrente para asegurarnos que efectivamente este saldo de obras se haga bien, se haga en el tiempo y sobre todo se haga técnicamente de la forma correcta, para que la obra pueda terminar bien y pueda entrar en operación. Es por eso de que el componente de control concurrente es fundamental y en este decreto de urgencia, al igual que sucede en el caso de la reconstrucción con cambios, con la ley 30556 o con las grandes obras vinculadas a estos problemas de las empresas vinculadas al caso de Lavallato, el Club de la Construcción en la ley 30737, están siendo objeto de control concurrente, ¿no? Y para lo cual cada entidad de su presupuesto tiene que trasladarle fondos a la Contraloría hasta por el 2% del valor que vamos a controlar
Porque en el modelo de control concurrente hay un acompañamiento sistemático, multidisciplinario, especializado. O sea, no es que va un auditor que es un contador o un abogado, no, van los ingenieros, van los médicos cuando se necesitan, van los especialistas que se requieren para tratar de colaborar con el ejecutor, acompañándolo como si fuéramos un asesor externo especializado que le advierte sobre los riesgos y situaciones adversas que está cometiendo para que tome las medidas respectivas y se pueda evitar que estas cosas malas de la inconducta funcional y de los programas de corrupción pasen, ¿no? O sea, en el modelo, digamos, tradicional, el control se hace de manera posterior. Así es. Y en este modelo se hace de manera permanente. Así es. Hay un acompañamiento sistemático, multidisciplinario y oportuno. Mapeamos los riesgos de la obra de principio a fin, no solo de la ejecución, sino desde que empieza la obra, cuando se hacen los términos de referencia para hacer las bases, etcétera, que muchas veces tienen los problemas de direccionamiento. Entonces, hoy hay un equipo de la Contraloría que interviene, ¿no? Pero evidentemente para eso la Contraloría requiere fortalecer sus capacidades y esa es la lógica que está detrás de haber endogenizado el financiamiento. O sea, cada vez que hacemos control concurrente que es autorizado por ley, las entidades tienen la facultad de transferirnos los recursos, porque si no nos transfieren los recursos, no podemos contratar pues, los servicios de ingeniería, los servicios especializados, y tampoco, y eso es una cosa muy importante, el control concurrente en las obras sobre todo está asociado al uso de tecnología y ciencia. O sea, no se trata de armar un equipo solamente calificado que vaya a ver la obra, ¿no? Yo también puedo ir a ver la obra. De lo que se trata es que mida, que genere evidencia científica. O sea, cosas tan simples como, por ejemplo, mire, el expediente técnico dice que estamos haciendo un pavimento y tiene que tener 5 centímetros de capa asfáltica. Va y mida. Mida científicamente, van con sus instrumentos y es por eso que la Contraloría está haciendo un gran esfuerzo en dotar de capacidades técnicas resolutivas a todas las gerencias regionales. Estamos comprando drones, estamos comprando estaciones de control total, GPS geodésicos, es decir, un montón de instrumental que permite generar evidencia científica que prueba lo que se está haciendo, las sobrevaloraciones. Por ejemplo, se está haciendo la construcción, ¿no? Y dice, de acuerdo al expediente técnico, aquí en este muro, en esta pared, tiene que haber fierro, ¿no? Antes, ¿qué teníamos que hacer? Antes teníamos que hacer una prueba destructiva, ¿no? Teníamos que hacer una calicata, ¿no? Para poder hacerle es una calicata, ¿no? ¿No? Y entonces, ahora ya simplemente van, ¿no? Y agarran un escáner, digámoslo así, y panean el muro y miran si tiene fierro o no fierro y qué grosor del fierro tiene. Ahora, ¿no? esta modalidad usted ha señalado, entiendo que aplica para la modalidad de contrata, pero por ejemplo, para las llamadas APPs, para las concesiones donde ha estado la gran corrupción, ¿también es aplicable un modelo de esta naturaleza? No, en las concesiones, ¿no? Tenemos que se está desplegando un modelo de control, ¿no? Que trata de ser concurrente también, pero es mucho más integral. Porque en las concesiones, por ejemplo, hacemos un informe previo, ¿no? Hacemos un informe también concurrente en el cual estamos participando, ¿no? Y de todas maneras también hacemos en su momento controles posteriores, ¿no? O sea, en el caso de las APPs, el modelo de control concurrente es mucho más potente y complejo que el que se usa para las obras por contrata o que incluso se van a empezar a usar si es que se expande el modelo para las obras por administración directa. Sin embargo, por ejemplo, en uno de los tipos de obras en donde no podemos intervenir es desplegar el modelo de control concurrente en las obras obras por impuesto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por definición una obra por impuesto, ¿no? Una obra por impuesto es, en una obra por impuesto, el proceso de ejecución de la obra es privado. Entonces no podemos intervenir, ¿no? Porque la obra es financiada por el sector privado, que después le vamos a pagar con una detracción de sus impuestos, de su impuesto a la renta. Pero en el momento en que se hace la construcción es una relación privada. Es por eso de que hemos presentado también otra iniciativa, la cual ha sido coordinada en su momento con las grandes firmas que están conformantes de la Aloxi, ¿no? De todas estas grandes empresas que hacen obras por impuesto, para que podamos tener el mandato legal de poder intervenir con control concurrente también en ese tipo de obras, ¿no? O sea, hoy por hoy el control concurrente ya todos nos hemos convencido, creo yo, no solamente aquí en el Perú, en casi todos los países de la región y en el mundo, que puede ser mucho más efectivo si está bien hecho
¿no?, que el control posterior, porque siempre prevenir es mejor que curar, De acuerdo. ¿no? Hubo esta modalidad que se utilizó en la infraestructura de los Juegos Panamericanos de gobierno a gobierno, que ahora la reconstrucción con cambios también plantea implementar, ¿no? ¿Y cómo cómo se plantea abordar el control de esta modalidad, que es algo relativamente nuevo para el país? Efectivamente. De hecho, el modelo de control concurrente se aplicó a los Panamericanos, ¿no? Y ese ha sido uno de los ejemplos más notables de cómo el control concurrente puede colaborar y puede ayudar a que las obras se hagan bien, ¿no? Porque de hecho, pero ¿cómo lo pudimos hacer? Por un acuerdo de voluntades, porque legalmente la Contraloría no puede entrar con un control tradicional, ¿no?, ni con un control concurrente en el marco de una operación de gobierno a gobierno. Tendríamos que esperar que todo termine para hacer la típica auditoría, ¿no?, de control posterior. En cambio, tuvimos una serie de reuniones de trabajo y con un acuerdo de voluntades con el equipo dirigido por el doctor Carlos Neuhaus, ¿no?, como ejecutor del proyecto de los Panamericanos. Nosotros y también el gobierno británico establecimos un mecanismo en el cual se pudo desplegar el control concurrente, gracias al apoyo que obtuvimos de las autoridades, de ejecutoras, de facilitarnos toda la información, de autorizar nuestros ingresos a las obras, etcétera, etcétera. Entonces, bajo un mismo mecanismo es el que estamos, dado la experiencia que tiene la doctora Amalia Merino, que ahora está a cargo de la reconstrucción con cambios, que viene del equipo de los Panamericanos, vamos a desplegar un modelo de control también concurrente en el caso de esta operación de gobierno a gobierno, para la cual ha sido facultada ya con un decreto de urgencia que salió ya publicado y que entiendo que va a permitir aglutinar, empaquetar muchas de las obras que están pendientes de realizar de la reconstrucción con cambios, particularmente en el caso del tratamiento integral que se tiene que dar a las 17 cuencas, a las 5 quebradas que hay, etcétera, etcétera, a nivel nacional, y que, según las estimaciones que tenemos entendido, permitiría la contractualización durante este año de alrededor de 5.000 millones de soles en estas obras grandes, en el marco de un convenio de gobierno a gobierno, ¿no? En general en el Estado existe se habla del miedo a la Contraloría, que a veces genera incluso una parálisis, la gente no quiere firmar, las obras no se ejecutan. ¿Es un miedo justificado y podría, digamos, hay un rol ahí para que la Contraloría debiera hacer algo para cambiar esta percepción y precisamente hacer que se dinamice el accionar del Estado en todos sus ámbitos? Efectivamente, ¿no? O sea, siempre ha habido este temor, ¿no? Este temor, pero como yo bien he señalado, en este nuevo modelo de control, nadie tiene por qué temerle a la Contraloría. El funcionario público honesto no tiene por qué temerle a la Contraloría. Tiene que respetarla, sí, pero no tiene por qué tenerle miedo, ¿no? Quien tiene que tenerle pavor son los funcionarios públicos deshonestos, porque con toda esta capacidad y en este proceso de reforma, la Contraloría va a poder detectar con mucha mayor celeridad todos los actos de inconducta funcional y de corrupción que se puedan presentar. Pero un ejemplo claro de cómo la Contraloría puede coadyuvar a que el funcionario público no solamente esté más seguro, ¿no?, sino que tenga este soporte de asesoramiento técnico especializado, es precisamente el control concurrente. Es por eso que no hay momento, ¿no?, en los que viajo, por ejemplo, al interior del país, o incluso aquí en las autoridades del gobierno nacional, todos nos piden que hagamos control concurrente, porque ya han verificado las bondades de este mecanismo, que es, te acompaño y asesoro para que puedas desarrollar una mejor intervención. Pero no solamente a ti como ejecutor, sino que le doy cuenta a la sociedad, porque todos los informes de control concurrente en el nuevo mecanismo de transparencia, todo se publica a las 48 horas de haber sido notificada a la autoridad competente. Entonces la propia ciudadanía y el resto de los actores públicos se dan cuenta de lo que la Contraloría está encontrando, por ejemplo, en la ejecución de una obra. Y entonces se activa el control social y el ecosistema de control y se generan todos los incentivos para que efectivamente el gestor tome las decisiones adecuadas y si eso es lo que está haciendo mal, lo pueda corregir. Y evidentemente, como aquí hacemos un acompañamiento, por ejemplo, a las obras, y ahora queremos, ese es otro proyecto de ley que tenemos que discutir en el nuevo Congreso y ojalá tengamos su favor para poder aprobarlo, es expandir el control concurrente ya no solamente a las principales obras, sino a las principales contrataciones de bienes y servicios, donde también hay una serie de problemas de inconducta funcional y de corrupción, y en donde muchas veces esos problemas
es porque no saben, hay un problema de desconocimiento, ¿no? Hay problema de capacidad. No todo es corrupción como tal, ¿no? Entonces, este mecanismo va a permitir, si se expande, a que las obras se hagan mejor, se hagan en el tiempo correcto, en los costos adecuados, pero además que entren en operación y la posibilidad de que haya corrupción pues se va a mitigar sustancialmente. Pero esto ¿no? supondría un esfuerzo grande de la Contraloría en términos de personal, es ampliar sus operaciones de manera sustancial, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. El Sistema Nacional de Control en el Perú comporta el trabajo tranquilamente de 8.000 personas. Porque la Contraloría, cuando empezamos este proceso de reforma, cuando yo llegué a la Contraloría, era una organización de 3.200 personas. Pero la cantidad de personas que estaban en las oficinas de control institucional, ¿no? La famosa SOSIS, eran alrededor de 4.500 personas. Y si a eso le agregamos las personas que trabajan desde el sector privado, ¿no? Haciendo tareas vinculadas a la auditoría financiera a través de las pequeñas sociedades de auditoría, porque claro, tienes a las grandes sociedades, a las 4 o 5 empresas transnacionales, pero además hay una multiplicidad de sociedades de auditoría pequeñas y medianas, que son las que son contratadas por la Contraloría para poder desarrollar las famosas auditorías financieras. Entonces, en la práctica, la gente que se dedica a controlar lo que se hace en el Estado es tranquilamente 8.000, 9.000 personas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Acá hay un problema de incentivos en el arreglo institucional. Fíjate, en el Sistema Nacional de Control, en 1.678 municipios, que son los que tiene el Perú, en la última década, en 1.206, o sea, 1.200 de 1.600 municipios distritales nunca han recibido una auditoría en una década. Entonces, eso genera una enorme sensación de impunidad y también contribuye a que haya tanto problema de inconducta funcional y de corrupción, porque, como yo suelo decir, en el arca abierta hasta el justo peca, y esta gente no es muy justa. Entonces, es natural de que haya muchos problemas, porque la Contraloría no ha tenido la capacidad operacional para poder intervenir. Ahora, nuestra meta con este proceso de fortalecimiento es, después del Bicentenario, no va a quedar ningún distrito que por lo menos una vez al año no reciba una intervención de la Contraloría. Pero además, ¿qué pasaba en las provincias? 196 provincias. En un tercio no había oficinas de control. O sea, ni siquiera para decir que el control es bueno, es malo, no había. Entonces, y en las que sí habían, en la más de la mitad, el jefe de esa oficina de control era propuesto por el alcalde. Y además toda la operación de la oficina, incluso en los gobiernos regionales y en los ministerios, todo era financiado por el pliego que va a ser controlado. O sea, ese modelo no es correcto porque en la práctica ningún controlador puede hacer bien su trabajo si depende del controlado. Entonces el proceso de absorción de la SOSIS va a reducir, va a optimizar la cantidad de seres humanos dedicados al control, pero va a ampliar las capacidades de la propia Contraloría, porque ahora la Contraloría va a absorber. De hecho, centralizando un poco, entonces. No, se está centralizando hay un proceso de centralización normativa, pero operativamente está totalmente desconcentrado y descentralizado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es fortalecer las capacidades de todas nuestras gerencias regionales de control. Y de hecho, en este primer semestre del año, vamos a terminar de absorber administrativamente todas las oficinas de control de los gobiernos regionales y los gobiernos locales provinciales. Y vamos a iniciar el proceso de absorción de todas las oficinas de control del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, del sistema electoral, del sistema de justicia. De tal manera de que la capacidad y la autonomía que van a tener el sistema de control va a ser mucho más importante y se van a poder desplegar de mejor forma todos los servicios de control, que de hecho este año superamos nuestra meta originalmente programada, que era como de 22.000 informes de control. Ahora hacemos 25.000, con un claro enfoque al control simultáneo, ¿no? De esos 25.000 informes de control que hemos producido el año anterior, 22.000 han sido de control simultáneo y 5.000 dentro de ellos han sido de control concurrente propiamente dicho. Y alrededor de 2.300, ¿no? han sido de control posterior. Y dentro de ellos vale la pena destacar las auditorías de cumplimiento y los controles específicos, que son los mecanismos por los cuales se puede deslindar responsabilidades y sancionar. Y hemos encontrado responsabilidades administrativas, civiles y penales en más de 8.000 funcionarios públicos a nivel nacional, que claro, y ese es el otro punto, en el tema administrativo, ¿no? En el tema civil y penal de eso se encarga el sistema de justicia, pero en el tema administrativo, como ya no tenemos la capacidad sancionadora,
entonces no podemos hacer nada. Simplemente registramos el hecho y se lo pasamos a la entidad, a la propia entidad, donde de repente hasta el momento sigue trabajando el mismo funcionario para que lo sancione. O sea, en cristiano, y esto genera también una sensación muy grande de impunidad en la población, porque la población mira los informes, ve cuáles son los hechos, ve que hay responsabilidades presuntas a nivel administrativo, pero ve que no pasa nada, porque el señor sigue trabajando ahí. ¿Por qué? Porque ya la Contraloría no tiene esa capacidad sancionadora que antes teníamos y que se declaró inconstitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional en abril del año pasado. Depende de la Entonces, institución ahora depende de la propia institución. Pero Eso entonces es en la el vida plano práctica, exactamente, pero entonces en la vida práctica, ¿qué sucede? Encontramos que ha habido una irregularidad, un funcionario que ha cometido una serie de irregularidades, lo sancionamos administrativamente, pero en la práctica es como decirle a la propia entidad, autosanciónate. Entonces, es muy difícil en la vida práctica que se autosancione. Es por eso de que desde un principio, cuando hace 6, 7 años atrás el Congreso discutió este tema, pues valoró la importancia de darle a un externo, o sea, en este caso la Contraloría, la capacidad de suspender o inhabilitar a los malos funcionarios públicos. Pero eso es lo que ya no tenemos y ese es uno de los otros temas que tenemos que discutir y poner en agenda con el nuevo Congreso, porque para nosotros es fundamental tratar de recuperar la capacidad sancionadora. De acuerdo. Quisiera ahora preguntarle por un par de casos específicos. La tragedia de Villa El Salvador. Sabemos hoy que Ocinermin emitió la autorización para que el vehículo que causó el siniestro circule. Además, no se habían estado registrando los viajes, que también es una tarea que tiene Ocinermin. ¿Hay alguna responsabilidad aquí del ente regulador? Bueno, yo creo de que aquí hay un cúmulo de responsabilidades, no solamente del ente regulador, sino de varios otros actores, ¿no? Y en primer lugar lo que tenemos que decir es que nos lamentamos profundamente, ¿no? Y le expresamos nuestras más sinceras condolencias a todas las familias involucradas, a todas las familias que han sido afectadas, pero sobre todo estamos hablando de que hay 23 compatriotas que han fallecido, porque un montón de personas no hizo su trabajo como debió hacerlo. Es por eso que ya en el hecho del control posterior, ¿no? Ya se han dispuesto que se inicien las acciones de control, pero no solamente en Ocinermin, y no solamente para ver el caso de efectivamente que usted menciona, ¿no? Incluso este tema también vinculado a la generación de esta orden de servicio para el media training también está contemplado en esas auditorías que se van a practicar. Ya se empezaron las investigaciones, pero no solamente decía regulador. Lo cierto es que también hay problemas con la municipalidad, porque esa pista no está de acuerdo a los estándares que debería tener. Entonces ahí también viene la pregunta, ¿y quién aprobó, quién le dio la conformidad? ¿Y por qué pagaron una pista que está mal? ¿No? Entonces, todas esas investigaciones que son de naturaleza técnica son las que va a producir la Contraloría en el transcurso de los próximos meses y que en la práctica, estimo yo, dado que la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y está investigando todo este proceso, pues como corresponde, servirán como un insumo adicional a todas las investigaciones para el deslinde de responsabilidades a que haya lugar que se va a llevar a cabo en materia penal por parte de la Fiscalía, y en lo que corresponde a la parte administrativa lo haremos nosotros, pero de nuevo no podremos sancionar a nadie, simplemente reflejaremos los informes si es que hay responsabilidades de naturaleza administrativa en los funcionarios que corresponden en las distintas instituciones, y bueno, ya serán las propias instituciones y con ayuda de la prensa. No podemos sancionar a nadie. ¿No? O sea, ahorita, hoy por hoy, no tenemos la capacidad sancionadora que teníamos antes de abril del 2019. Ahora, un tema vinculado que usted también ha mencionado es estas asesorías de media training que contrató Ocinermin. Sabemos hoy que entre el 2013 y 2020 fueron como 300.000 soles en asesorías. ¿Es esto normal? Porque la gente realmente lo dice, si es que la institución tiene un gerente de comunicaciones, se supone que el regulador debe estar preparado para enfrentar a la prensa. ¿Gastar tanto dinero en una asesoría es regular? Bueno, ahí viene el tema de lo que es regular y lo que es legal, ¿no? La Contraloría tiene un mandato de regular y de analizar el buen uso de los bienes y fondos públicos, pero en un marco de legalidad. O sea, la pregunta ¿es legal la contratación o no es legal la contratación? Eso es lo que se va a analizar en el materia de investigación. Sin embargo, evidentemente, en todos estos procesos, ¿no?, hay que reconocer que el titular de la entidad
tiene una serie de facultades discrecionales para poder disponer de los recursos de la entidad. Tiene que hacerlos con sujeción a la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el caso que usted menciona? Pues se podrán revisar si es que cómo fue el proceso de contratación, si estuvo de acuerdo a los procedimientos establecidos, si se llevó a cabo, en qué consistió, pero en general, digamos, la Contraloría no se pronuncia respecto de si fue una buena idea o una mala idea hacer esa contratación, ¿no? De acuerdo. Hay otro caso que llama la atención también. La actual mesa directiva del Congreso ha contratado personal, ha incrementado salarios, ha pasado trabajadores a plazo indeterminado. ¿La mesa directiva del Congreso tiene las facultades para hacer esto aún durante el periodo de interregno parlamentario? A ver, esos son temas que se van a tener que evaluar y discutir, ¿no?, con el nuevo Congreso, ¿no?, con la evaluación que seguramente se va a hacer a las gestiones que se ha hecho en el propio Congreso en el marco de su autonomía a las actividades de la mesa directiva. Por lo que corresponde a la Contraloría, ya se han dispuesto que se inicien las acciones de control desde la propia Oficina de Control Institucional, que está a cargo de una persona que es de la Contraloría General de la República, a pesar de que el Congreso es la única entidad pública que no va a entrar al proceso de absorción en el marco de la Ley 3742. Sin embargo, ya se han iniciado las acciones para poder revisar y recopilar toda la información y acreditar las acciones de control relacionadas a todo lo que usted menciona, particularmente para ver si efectivamente ha sido legal o no el procedimiento que han aplicado, por ejemplo, para todo este programa de incentivos que han desarrollado durante estos últimos meses, ¿no? Entiendo, ¿no?, que, por ejemplo, para este programa de incentivos, el Congreso tuvo legalmente la autorización en una disposición de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, todo eso va a ser objeto de una serie de investigaciones que se van a llevar a cabo. ¿Eso sería faltas administrativas o podría haber incluso una responsabilidad penal en estos casos? No. Cuando se trata ya del manejo de estos recursos públicos, no necesariamente puede haber responsabilidad penal, pero seguramente si ha habido un mal uso de los recursos, habrá responsabilidad civil. Responsabilidad penal es cuando hay un dolo, ¿no?, cuando se comete un delito, ¿no? El año pasado, la OSI, el órgano de control interno de la Municipalidad del Callao, detectó estos empleados fantasmas. El tema ya está en fiscalía. De hecho, hace unos días el fiscal Jorge Chávez Cotrina declaró que deben haber muchos más trabajadores fantasmas y que van a ir saliendo. ¿La Contraloría sigue con este caso? ¿Hay alguna novedad, alguna información nueva? No, nosotros desarrollamos una serie de actividades en los últimos años en el Callao. Seguimos viendo el tema no solamente del Callao, sino a nivel nacional, y hemos decidido que vamos a desarrollar en el transcurso de este primer semestre un operativo a nivel nacional con enfoque territorial, pero sobre el tema de las planillas, ¿no? No solamente en el caso del Callao, sino también en el caso del sector educación, en las distintas UGELes. Lo cierto es que gracias, entre otros, al trabajo de la Contraloría, del tema de las planillas fantasmas y toda la vinculación que hubo en el caso del Callao, todos los informes que hemos sacado en el caso del Callao, es que la policía y sobre todo la fiscalía han podido armar este caso que ha conducido incluso a la detención de los exfuncionarios que todos ya conocemos. ¿Y Contraloría va a continuar? Por supuesto, este caso? vamos a continuar con este caso, pero no solamente en el Callao, porque la problemática de estos pagos fantasmas y la problemática de, digámoslo así, la corrupción en el manejo de la planilla pública se extiende a nivel nacional. Es por eso de que este año nos hemos programado para desarrollar una serie de operativos regionales con cobertura territorial que permita llegar a identificar y a sacar informes de manera similar a como pasó en el Callao, para que puedan activar el sistema de justicia y se pueda proceder a sancionar a los funcionarios responsables, ¿no? Solo para terminar, el señor Edgar Alarcón, ex Contralor de la República, ha sido elegido congresista de la República. ¿Cree usted que hay un conflicto en que alguien que ha trabajado en un cargo tan alto en el sistema de control luego participe activamente en la vida política del país? No necesariamente, ¿no? Porque lo que sucede es que él ha sido electo, ¿no?, mayoritariamente por Arequipa, ¿no? Y entonces hay que respetar esa voluntad popular. Y yo más bien creo que su conocimiento del sistema de control pues debería colaborar para que muchas de nuestras propuestas que están vinculadas a fortalecer institucionalmente el sistema de control puedan ser mejor entendidas en el Congreso de la República, ¿no? Contralor, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Joaquín. Muy amable.